Bueno, vamos a ver qué implica esto de que una función sea par, impar o ninguna de las dos y cómo lo demostramos. Entonces, la definición dice que dada una función, esa función va a ser par si, solo si, al evaluar la función en cualquier, digamos, en el opuesto de cualquier valor de x, me da el mismo valor que en ese valor de x. Es decir, supongamos que yo tengo una función cualquiera, la evalúo en un valor de x cualquiera, 5. Cuando yo evalúe a la función en menos 5, me va a dar el mismo valor de y. Y eso va a ocurrir para cualquier valor de x, ¿sí? Por ejemplo, la evalúo primero en menos un medio, me va a dar un valor de y. Cuando la evalúe en un medio positivo, me va a dar el mismo valor. Y eso va a ocurrir para cualquier valor de x. Entonces esa función va a ser par. ¿Bien? Es una función que es simétrica respecto al eje y. Una función par es simétrica respecto al eje y. La función impar es parecido, pero en este caso lo que voy a tener es que si yo evalúo la función para cualquier valor de x, al tomar el opuesto, al tomar en el otro, lo que voy a obtener es que lo que me va a dar es el opuesto de y. Es decir, supongamos que yo evalúo la función en x igual 5 y me va a dar ahora un valor de y. Al evaluar la función en x igual menos 5, lo que voy a obtener es el valor de menos y. Es decir, me va a dar el mismo valor de y, pero cambiado de signo. Esto lo que me va a dar es una gráfica simétrica, pero respecto al origen. Bueno, vamos a ver cómo se demuestra. Vamos a empezar con la función par más simple, la más famosa, que es f de x igual x al cuadrado. Entonces, ¿cómo demuestro que es par? Bueno, lo que hago es evaluar a x, igualar a la función en menos x. Es decir, en la función donde vea x lo voy a reemplazar por menos x. Entonces lo que voy a tener es que evaluando la función en menos x es menos x al cuadrado. ¿Y qué sé yo? Menos x al cuadrado es menos x por menos x. Menos por menos me da más. Entonces me queda x por x, esto es igual a x al cuadrado. Entonces fíjense que al evaluar la función en menos x, obtengo la misma función que tenía al principio, porque esta es igual a esta. Entonces ahí demostré que esta función es par. F de x es par. ¿Y qué se ve? Bueno, la gráfica de esta función es la parábola así, y lo que vemos es que está perfectamente espejada a ambos lados del origen. ¿Bien? Entonces es una función par. Este es el eje y, la función está espejada. Cualquier valor que yo tome acá, de x, va a ser el mismo cuando lo tome en menos x. ¿Lo ven? Es el mismo valor de y. Eso es una función par. Bueno, ¿cómo demostramos que es impar? Para demostrar que es impar, esta ya que demostramos que es par, ya sabemos que no es impar. Ya sabemos, está claro. Una vez que demostramos que es par, ya sabemos que no es impar. Para demostrar que es impar, lo tenemos que hacer en dos pasos. Porque primero tenemos que evaluar la función en menos x y después tenemos que ver cómo es la función cambiada de signo. Entonces, la típica función impar, la más fácil, la más sencilla, es x cubo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar que no es par. Entonces, vamos a evaluar la función en menos x. Evaluar esta función en menos x es hacer menos x al cubo. Bueno, esto es hacer menos x por menos x por menos x. ¿Qué pasó acá? Me queda menos por menos más por menos menos. X por x por x es x cubo. Entonces, fijémonos que esta función, esta es muy fácil, ¿no? No todas van a ser tan sencillas. Pero esta función menos x al cubo no es lo mismo que x al cubo. Entonces la función no es par. ¿Sí? Porque esta, al evaluar f en menos x, me queda una función que es distinta a f de x, entonces la función no es par. El siguiente paso es fijarnos qué pasa cuando yo hago menos f de x. Es decir, a la función original le pongo un signo menos adelante. Fíjense que no es lo mismo. Acá lo que hice fue reemplazar x por menos x. Y acá a la función original le pongo un menos adelante. Bueno, ya les digo, esta es la más sencilla de todas. En este caso, x al cubo queda igual, ¿no? Y con el menos adelante me queda menos x al cubo. Entonces, fíjense
que haciendo menos f de x obtengo lo mismo que f de menos x, ¿sí? O sea, esta es igual a esta, es decir, obtuve lo mismo que menos f de x. Es decir, demostré que haciendo menos f de x obtuve f de menos x. Perdón, creo que me equivoqué ahí, lo digo de nuevo. Haciendo menos f de x obtuve f de menos x. Entonces demostré que es impar. Es impar. ¿Se entiende? Primero hacemos f de menos x. Me queda una función distinta de la original. Entonces ya demostré que no es par. Entonces después hago menos f de x. Y si menos f de x me queda igual a f de menos x, que en este caso pasó, entonces es impar.